Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer vernos otra vez. Lo decimos habitualmente cuando empezamos Agenda Abierta y así lo sentimos verdaderamente. Una vez a la semana nos encontramos en esta casa para poder charlar de un montón de temas importantes. Como lo decimos y es el lema del programa, ¿no? No venimos a encasillarnos en algo, sino que abrimos la agenda y empezamos a charlar de un montón de cosas. Y por lo general, habitualmente, hacemos una especie de resumen al principio antes de comenzar para contar cuáles fueron los hechos más destacados en la última semana. Y quienes terminan siendo noticias son los que tienen una función más destacada. Hablamos del gobernador, del intendente, por dónde pasaron las actividades de la semana, qué estuvieron haciendo. Siempre marcan agenda. Sus actividades definitivamente se convierten en noticia. Pero cuando nos sentábamos con la producción a ver qué íbamos a resaltar de lo más importante, nos terminamos encontrando con un montón de otras cosas que van más allá de eso. La vida política en Salta está dando muchos temas importantes y por eso vamos a tratar de, por lo menos con dos puntuales, unos que van a hacer revelación aquí y otros que ya se conocen, en definitiva, poder hablar de cosas que están pasando. Una de ellas lo tiene como protagonista a Juan Carlos Romero y una causa judicial, el de la Ciénaga. Volvió a hacer noticia el senador nacional, más allá de la locución que hizo dentro del Congreso Nacional con el tema de los allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner, con una causa local. Y tiene que ver con estas tierras que estaban al costado de la circunvalación y que en su momento se convirtieron en una denuncia. Bueno, volvió a foja cero. Y definitivamente el Tribunal de Impugnación decidió que estaba mal hecho todo desde un primer momento, no estaba todo correctamente como correspondía y es por eso que decidieron de esta manera volver todo como si nada hubiese pasado. Algunos hacen otro tipo de lectura, dicen que en particular tiene que ver con el abrazo en su momento que se dio con Urtubey y esto de que haya paz social en Salta o paz política, convivamos entre todos. Frenamos la causa, no pasa nada. ¿Es tan así? ¿Puede suceder así? Bueno, hoy, con el invitado que tenemos, vamos a charlar sobre esto porque es un hombre que viene desde la justicia y lo vamos a conversar en un rato. Pero, en definitiva, bueno, teníamos preparada... La mostremos mientras vamos a conversar. Es esta, la que decíamos hace rato nada más, la causa por la Ciénaga, la que volvió a foja cero y allí está el senador nacional, que era lo que le decíamos. Lo que dice el Tribunal de Impugnación es que la acusación estaba mal formulada y es por eso que, desde un primer momento, todo lo que se hizo no estaba bien hecho. Entonces, como les decimos, volvió a foja cero y pareciera que, a diferencia de lo que pasa en Nación, en donde se pueden ver algunos políticos que tienen prisión preventiva, que van a la cárcel, que están detenidos, acá eso queda un poco lejos. Ese es uno de los temas. Y vamos a hablar ahora de otro en particular, porque si bien falta poco para el 2019, o mucho, depende cómo lo quieramos ver, empiezan los movimientos políticos también a tirar nombres de quienes pueden ser candidatos a gobernador, a gobernadora en el medio. Se conoció esta semana, y por eso lo seleccionamos, el de Patricia Argañarás, la tienen, es la secretaria general de ADP, de la Agremiación Docente Provincial, la referente de los maestros de la provincia, que lanzó un partido político que se llama Vamos por Más. Y en el interior decidieron organizar un acto importante y grabaron un video en donde se escucha lo siguiente, préstenle atención. Gobernadora, es lo que se escucha. Bueno, se lanzó oficialmente para gobernadora. Ella viene de conducir el gremio después de la muerte de su antecesor, de Virgilio Choque, y ahora dice, queremos ser gobernadora, no nos dan el espacio, qué sé yo, y pensábamos que era un rumor, algo que pasó. Le hicieron una entrevista en Tartagal y acá cuentan los argumentos. ¿Por qué quien viene desde la docencia puede llegar a la gobernación? Quiere ser la primera gobernadora de Salta. ¿Tiene chances reales o no? Está, algunos dicen, tirándose a la arena política para que después la puedan convocar y a lo mejor baje su candidatura o no. Pero escuchen los argumentos de Patricia Argañarás. Siempre me preguntaban si alguna vez iba a incursionar en la política
nunca fue mi idea, mi intención, pero bueno, viendo que la política interfiere directamente en decisiones en nuestra vida y últimamente nos está perjudicando, está tomando un revuelo y nos está actuando en forma negativa en muchas de las decisiones, todos los políticos, diputados, senadores, concejales, es un pedido de las bases de nuestro grupo desde ADP, y bueno, esto surgió así, como la creación de una nueva opción. Ya creo que a toda la gente le está pasando lo mismo, estamos cansados de más de lo mismo, si no es un grupo, es el otro, y es difícil quedarse en el medio. Bueno, nosotros decidimos armar esta nueva opción. No somos ni peronistas, no estamos con K, ni somos macristas, y estamos buscando un nuevo camino. Un nuevo camino que, bueno, lo inauguramos ahí en nuestra sede desde ADP, que se llama Vamos por Más, en donde vamos a contar con nuevas figuras, ¿por qué no? Porque tenemos sueños, tenemos anhelos y queremos construir, ¿no?, un mundo mejor para todos. Bueno, así lo dice ella. Me lo pedían los docentes, las bases. Patricia, vos tenés que ser gobernadora, vos tenés que ser gobernadora, no me quedó otra, voy a ser candidata. Bueno, como les decía, sale con estas posibilidades y sorprendió a más de uno. Es la primera que dice con nombre y apellido: yo quiero llegar hasta esta instancia. Algunos dicen que en realidad podría llegar a ser candidata a diputada nacional y que en el medio van a ir midiendo cómo le puede llegar a ir. Pero ahí está, la vimos. Gobernadora, gobernadora, coreaban todos y dicen que algunos maestros están propiciando que pueda llegar a esa instancia. En el medio de todo esto, la candidata a gobernadora mandó unos mensajes de WhatsApp. Se discute en Salta qué pasa con la cuestión religiosa, la educación dentro de las escuelas, si es que los chicos pueden ir en tiempo de clases o no al Milagro, a visitar las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, y está en debate qué va a pasar para la semana, el Triduo del Milagro. Y ya anduvo mandando unos mensajitos de WhatsApp, se filtraron, lo van a escuchar en exclusiva aquí en Agenda Abierta como anticipo, probablemente después lo puedan ver en otros lados, pero préstenle atención. Este mensaje de WhatsApp le manda la candidata a gobernadora, la secretaria general de ADP, a los maestros. Chicos, solamente se labura el 10 de septiembre. Escuchen. Chicos, buena noticia, van a laburar el 10, hacen el acto del Día del Maestro y a partir del 11 no laborable. 11, 12, 13, 14, no se trabaja. Bueno, eso le dice a los maestros. Miren lo que conseguí como secretaria de ADP. Ya está hablado todo con el Ministerio de Educación, se trabaja solo el 10, hay acto por el Día del Maestro y 11, 12, 13, 14, toda la semana. Se discute de la educación religiosa o no, los chicos tienen que tener clases o no. Ya está decidido y se lo contamos acá. Esto les están mandando vía WhatsApp a todos los docentes. Y en el medio les dijo, miren que hay que trabajar ese 10, porque si no lo vamos a trabajar, todos los demás van a ser no laborables. El 10 hay que ponerse las pilas. Que el que no se pone las pilas le puede llegar a pasar esto. Mandó otro mensaje. Tienen que salir todas, ¿no? Avísame quién no va a salir porque la rapa la miércoles. Bueno, daba para un pi, a lo mejor ahí. No dijo ninguna mala palabra, pero bueno, es como una amenaza. O todas salen en el acto o si no entran en la lista negra. Polémico por lo menos. Como les digo, hay un montón de cosas para charlar, pero queríamos seleccionar estos temas importantes y ustedes lo ven aquí en Agenda Abierta. Quien nos visita hoy, hablamos específicamente de nuestro invitado, viene de la justicia, hoy ocupa un lugar importante, está en la Corte de Salta, viene de la justicia federal también, estuvo en lugares de decisión. Mucho se dice, los jueces hablan por sus fallos, pero en este caso, el doctor que nos va a visitar hoy, él decide ponerle la cara al cuerpo y habla de un montón de cosas. A veces no son tan favorables las cuestiones judiciales, la sociedad está cuestionando demasiado el sistema judicial y viene a explicar algunos temas de actualidad. Así que vamos a estar hoy aquí con el doctor Abel Cornejo, un invitado interesante para que lo podamos aprovechar. Los invitamos a que se queden, viene a hablar con nosotros a Agenda Abierta y así comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas.
Bueno, hay algo que no dije en la presentación, en la apertura, y que lo charlábamos recién fuera de aire, es que además, no sé si llega a ser periodista, pero por lo menos está empezando a incursionar con programa propio. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. El gusto de estar acá. ¿También conductor ahora? Aprendiz de brujo nomás. ¿Cómo es eso? ¿Está en Radio Nacional? Cuénteme. Yo tuve una oferta del Ministerio de Cultura de la provincia, porque soy director honorario de la Biblioteca Atilio Cornejo, Sí. para que se haga un ciclo que va a terminar aproximadamente en diciembre del año que viene y que relate toda la gesta güemesiana, toda la lucha de Martín Miguel de Güemes, quiénes eran sus adversarios, porque esa es una cosa muy importante saber, fueron hombres muy importantes política y militarmente en España y en Europa, cómo era el contexto regional y además de eso, quiénes son los hombres que rodearon a Güemes, y hombres y mujeres, porque hubo heroínas extraordinarias. Ahora es la primera vez en la historia argentina que se está reivindicando el rol de la mujer. Y todas estas historias las lleva a la radio. Todas esas historias las llevo todos los viernes de 20 a 20:30 en un programa que se llama Güemes ante la historia. ¿Qué tal? Güemes Bien. ante la historia, la conferencia que da Joaquín Castellanos, donde lo reivindica Güemes en el centenario de su muerte, después de casi 90 años de que estaba silenciado en la historia de Salta. Bueno, podemos hacer un programa tranquilamente hablando de Güemes en su momento. Tranquilamente. se Bueno, puede cuando lo invitábamos y lo charlábamos también y lo pensaba, me da la sensación que, como pasa con la justicia, sucedió en el periodismo hace no mucho tiempo, que es una de las profesiones o de los ámbitos que se ponen sobre el tapete y la gente empieza a cuestionarlo. Como que todos creemos que podemos opinarlo, bien o no, está bueno, y se empiezan a discutir, che, ¿lo están haciendo bien o no? Del periodismo se decía, me acuerdo mucho en la época del kirchnerismo sobre todo, quiénes son los que hablan, por qué hablan como hablan, por qué dicen lo que dicen, por qué publican lo que publican, y se empezó a discutir un montón de cosas. Bárbaro, si es para mejorar, bienvenido sea. Me parece que con la justicia y en este último tiempo también. ¿Quiénes son los que imparten justicia? ¿Está bien o no? ¿Cómo se seleccionan los jueces? Es como que la gente empezó a interiorizarse un poquito más del tema y se rediscuten las bases. ¿Le da esa misma sensación? Primero, Daniel, que no hay república sin libertad de prensa, ¿no? Si no hay libertad de prensa, no hay república. El rol crítico e investigativo que tiene la prensa fundamental es una república, una democracia. Aunque muchísimas veces no nos guste, que duela, el límite de eso yo creo que es la calumnia, ¿no es cierto? Pero después tiene que haber una libertad absoluta. A partir de ahí, yo creo que en la Argentina no solamente se están discutiendo muchísimas cosas muy buenas, que por supuesto son necesarias, sino que está habiendo un cambio social porque hay un cambio generacional. Si se da en el programa, lo vamos a hablar a qué me refiero con el cambio generacional. Pero dígamelo ahora, por favor. En el cambio generacional se da, por ejemplo, para mí, cuando hay gente que quiere reformar la Constitución de Salta, Sí. yo digo, hay una generación a la que yo pertenezco incluso, que no sé si ya fuimos, pero en todo caso es una generación que ya participó de 3 reformas constitucionales. Una sola feliz, que es la de 1986, que es una gran constitución, con la sabiduría que además esa constitución no preveía reelecciones, preveía un sistema de justicia donde los jueces duraban 6 años Sí. y se renovaban las 3 instancias después de 6 años. Si es que había tenido un desempeño correcto, ahí se le daba acuerdo por vida. O sea que podías tener hasta 18 años. Y más también, pero pasar esa prueba de 6. En el 98 es cuando empezamos a retroceder con esta historia, pero fundamentalmente yo creo que se están dando una serie de movimientos, de cuestionamientos, de nuevas ideas, de nuevos principios, hasta de nuevos valores, que es más que un cambio de época. Se nota un fuerte cambio generacional y creo que es la gente que tiene de 45 años para abajo la que en el futuro va a tener un protagonismo decisivo y que es la gente que tiene que opinar. Bueno, hoy nos pasa que vemos en los medios de comunicación, por ejemplo, lo que sucede en Buenos Aires con el famoso caso de los cuadernos y todo lo demás. Y cómo la justicia, ahí muchos, Cristina en el Congreso, cuestiona al juez. El juez enemigo Bonadío. Y otro dice, no, es imparcial. Cuando te toca a vos en contra, recién ahí es enemigo. ¿Cómo hacer para creer en las instituciones? Ella dice, no estamos en Suecia o en Suiza, en donde funciona todo. No estamos en Oslo, decía. En Oslo, claro. No estamos en Oslo. Podemos acá cuestionar todo. Es como que usted está sentado acá porque tuvo un acuerdo político, porque pasó a alguien o porque en realidad depende de un favor de otro y no porque tenga méritos y verdaderamente va a impartir justicia de manera imparcial. Ahí hay 2 cosas para señalar. Primero, no es bueno que la política se dirima en tribunales, ¿no?
La judicialización de la política. Exactamente, cuando la política entra por la puerta, en tribunales, la justicia sale por la ventana. Eso no es bueno. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que se investigue hasta el último el tema de la corrupción, no solamente la corrupción del sector público, porque ahora vemos algo, yo sí resisto archivos, lo que vengo sosteniendo hace años, el otro sector, el corruptor, ahora llamados arrepentidos, súbitamente arrepentidos, ¿no? Sobre todo que además no solamente eran sobreprecios, era pago de sobornos, obras no concluidas, sino otra cosa que ya no hemos olvidado, que en la prensa salía frecuentemente, que eran todos los juicios que se hacían en contra del Estado, los famosos juicios por mayores costos. Se iniciaba una obra, hacían un cálculo inflacionario irreal y juicio contra el Estado, o sea que había que sangrarlo al Estado por todas partes, ¿no? El otro día leí en El País de Madrid, creo que es un artículo que salió, es un diario de España, o se empieza a investigar esto, dice que el valor de los sobornos y de todo lo que fue fruto de la matriz de esa corrupción alcanzaba para pavimentar 28 veces la Ruta 40. Imaginémonos si la Ruta 40 estuviese pavimentada, lo que sería. Ese es un tema. Y el otro tema, que yo en eso no me gusta el tema de hacer leña del árbol caído, ¿no? Yo creo que a la expresidenta hay que investigarla con todas las garantías hasta las últimas consecuencias, pero que le investigue un juez insospechado, no el juez que le investiga, porque el juez que le investiga no solamente está sobreactuando, sino que los 12 años anteriores no hizo absolutamente nada. Es más, se dice que la inquina que tienen contra la expresidenta es porque la expresidenta no le nombró un hijo juez federal, o sea, si iba a ser el padre juez federal, el hijo juez federal, cuanto menos no es serio ese tema, ¿no? Está, y yo lo traigo al orden local. Esto se ve en la justicia federal y pasa también con los funcionarios nacionales, pero se habla que también hay funcionarios provinciales y todo lo demás. ¿Por qué en Salta cuesta ver políticos presos, por ejemplo? Allá, debido, era mano derecha, funcionario primera línea, venga, adentro. A mí me gustaría que estén presos con sentencia, ¿no? No con prisión preventiva. Ahora están con preventiva. Ahora claro. Están con preventiva. Vudú es el único por ahora. Jaime también. Vudú es el único. Porque si no, dinamitamos el principio de inocencia y en muchos casos, por presión social, si se quiere, o porque hay tormenta perfecta en los medios, muchos jueces aprovechan esa situación para actuar de determinada manera. Entonces, debido pasaba a ser de una persona absolutamente intocable a ser más o menos un reo de lesa humanidad. Creo que entre lo uno y lo otro tiene que haber un equilibrio, y lo que sí fue importante, que hay que señalarlo, es que Vudú es el primer vicepresidente en ejercicio en la historia argentina que fue a declaración indagatoria en ejercicio de su cargo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que en eso hay un avance importante. Y le insisto, ¿por qué en Salta cuesta ver esa situación? Yo sabía que íbamos por ese lado. Claro. Y en Salta pasó, puntualmente, estaba viendo la editorial ahí en el pasillo mientras esperaba para entrar, que yo creo que se debe investigar en profundidad con todas las garantías para la persona que está siendo investigada. Entonces, cuando pasa eso, no tenemos duda que se arriba a un juicio justo. Yo no puedo interiorizar, hacer mayores comentarios puntualmente sobre esa causa. No sobre esa, no le pregunto. No para eludir el tema, pero por ejemplo, de una causa parecida a esa, que me tocó actuar, un juez que había actuado en primera instancia, que después es promovido, no puede volver a actuar en segunda instancia sobre la misma causa. Entonces muchas veces dice la gente, sí, pero hay chicanas que interponen recursos. Bueno, quien se defiende tiene todo el Estado de Derecho a su favor, así como la sociedad tiene el derecho de que se investigue en forma cristalina como el agua de esta copa. Entonces creo que las investigaciones tienen que no dar el más mínimo viso de que o de parcialidad o de eso, y además de eso en Salta tendremos que ponernos de acuerdo también en algún momento qué tipo de justicia queremos.
Nada menos, ¿no? Usted está dentro de la cabeza de la justicia, está dentro de la Sí, corte. y usted Bueno, sabe que yo soy una persona que todo el tiempo trato, en la medida de lo posible, de ser muy crítico, aún dentro de mi propia función. Por eso mismo creo que no hay que reformar la Constitución. Bueno, si no quiere no le pongamos nombre, Sí, pero sí. da la sensación de que a veces, en algunos momentos políticos, si hay elecciones, va como candidato a gobernador, entonces aparecen las causas y, che, ojo que te pueden citar, puede pasar esto. Pasa, después, listo, pasa, hay un pacto, algo por el Ahí estilo, vamos. se cae. Entonces es como que la justicia también toma esos tiempos y usted me dice, la Eso política no se tiene que meter. arregla, eso se arregla de una sola manera, que es que cuando se produzca una denuncia de un hecho delictivo, se investigue, se tome esa noticia criminis y se investigue de la forma más inmediata posible, no dejar pasar ni especular con eso. Porque si no vemos que después de 12 años, de 10 años, de 8 años, es como que la sensación que hay es más de revanchismo que de búsqueda de justicia. Claro, o con algunos intendentes que tenían causas y que proscribieron, por 20 ejemplo. años, Se cerraron sin saber definitivamente qué pasó. Exactamente qué pasó. El mismo reproche cabe dentro de la justicia para los jueces que no funcionan. Yo vivo insistiendo que una de las cosas que hay que debatir en Salta es el jurado de enjuiciamiento de magistrados y su funcionamiento, que debería ser público, no tener todo ese halo de secreto y misterio, sino ser público, y los jueces que no cumplan sus funciones ser removidos de sus cargos. ¿Hoy eso no pasa? Hoy eso para mí no pasa. ¿Cómo funciona hoy? Hoy funciona mal y yo eso soy muy crítico, porque yo siempre digo, a nadie se le garantizan en ninguna parte del mundo 30 o 40 años de trabajo ininterrumpido sin que pase nada. Y me da también la sensación que en el caso de, así como hay excelentes jueces, porque los hay, jueces probos, jueces trabajadores, hay quienes después que empiezan o apenas ponen la mano sobre la Constitución, ya cambian automáticamente desde su forma de ser hasta su forma de actuar. Las dos cosas. Tal cual. ¿Cómo se puede hacer para que el juez que llega no sienta que le debe un favor a quien promueve su candidatura, digamos, a quien promueve que haya sido su designación? Porque en el mecanismo de selección de jueces, yo ahora estoy hasta abril del año que viene presidente del Consejo de la Magistratura, Sí. existe un fenómeno, Daniel, que no sé, honestamente no sé cómo se puede revertir. El Consejo esta gestión del Consejo ha hecho muchos esfuerzos por la transparencia, créase o no. Implantamos el sistema alfanumérico, pueden entrar a la página del Consejo, ver todas las audiencias grabadas, lo cual es absolutamente inédito. Sí, uno entra a YouTube, lo googlea y encuentra ahí. Encuentra de punta a Antes de hacer punta este todo. programa lo he podido hacer. Pero también se ve claramente una cosa, si se enfocan las sillas no hay nadie sentado ahí. Pero no es solamente estar sentado, sino que las organizaciones intermedias, el ciudadano común, las universidades como si no le importase la elección de los jueces, ¿no? Yo siempre hago esa crítica. No hay, estamos hablando de una persona que tiene que decidir sobre la libertad y el patrimonio de otras, ¿no? Nada menos. Entonces, sería muy saludable que haya una participación mucho más activa de la ciudadanía en el proceso de selección. No la hay. Y el otro tema que debería haber, que eso es una batalla que tengo asumida, que la tengo totalmente perdida, y no es en contra de nadie. Yo siempre lo repito porque después, yo digo esto en este programa, que Sí. sé que se ve mucho, Sí. y en el acto se me viene el boomerang después, ¿no? Tiene que haber una facultad pública de Derecho en Salta, una asignatura de la Universidad Nacional de Salta, es esa. Yo soy egresado de la Universidad Pública. Los egresados de la Universidad Pública no tengo nada en contra, he sido profesor de universidades privadas, no tengo problema ninguno con eso, pero la visión de la universidad pública es una visión como mucho más real de lo que es el ciudadano común. Entonces, importantísimo que quienes lleguen a la magistratura tengan esa visión, esas vivencias, participen de elecciones. Las universidades son escuelas de democracia. Hay elecciones en el claustro docente, en el claustro no docente, hay profesores por concurso, entonces es totalmente distinto. Es otro mecanismo. Bueno, estamos hablando de la selección de jueces y hace no mucho tiempo fue noticia que uno de los aspirantes estaba copiando. Y tiene que ver con esto, de que instalaron cámaras de seguridad. Vamos a ver la imagen ahora, de cómo fue cachado infragante en su momento uno de los que estaba rindiendo, allí se lo puede ver,
tenía la Constitución, la computadora y aprovechaba el celular para sacar algunas respuestas. ¿Qué pasó con este muchacho? Después el puntaje, pese a que estaba copiando, no le había dado de los mejores, ¿no? Por supuesto, y además de eso, bueno, hay un sumario administrativo abierto en la Corte, pero quedó exonerado del Se lo concurso, saca, digamos, no puede pasar. Es como un alumno en la clase que está copiando, te tiene un 1. Exactamente. Queda al margen del concurso. Y se da en este caso se hizo público, digamos, pero ¿así sí tienen otros tantos, digamos? No sé si hay muchos, pero sí se ha dado, y en el orden nacional también. Entonces eso es la ayuda de la tecnología que sirve para que este tipo de cosas, pero son temas que se deberían discutir más también, porque me da la sensación que en el Consejo hay una parte que es desde la inscripción hasta la terna, que es eminentemente técnica, y después empieza una parte política de selección de los jueces que ya nada tiene que ver el Consejo, la magistratura ahí, que es la terna. Si eso fuese acompañado de un seguimiento mucho más cercano de parte de la ciudadanía, yo creo que siempre, si no se elegiría el mejor, estaríamos cerca. Entonces, me parece que es indiscutible este tema. Esto es un tema que no se discute en los años electorales, por ejemplo. Nos enteramos quiénes son los jueces cuando se publica en el boletín cuando y ya genera algo, digamos, claro, porque si no pasa y pasa y pasa, no sabemos quiénes son, digamos. Exactamente. Y bueno, en este caso, vos decís, él va a ser juez, va a defender a los derechos de las personas y se está copiando, ya empieza mal, digamos. ¿Cómo puede garantizar después lo demás si él no cumple? Ya empieza demostrando que se lo preguntó, no sabía. Claro. Y en las cosas que se preguntan en el Consejo no hay ningún artilugio, no hay nada extraño. Siempre se eligen casos que tengan que ver con asuntos de estricta actualidad. Entonces y además hay libros, está la Constitución, los códigos, todo que se puede revisar ahí. Bueno, y hay un nuevo caso que se dio esta semana de un abogado, Petersen, sí, que fue evaluado por su consuegra. Entonces dicen, ¿cómo puede ser que una misma familiar le tome el examen si le va a meter cuña, lo va a ayudar? ¿Qué pasó en este caso? Ahí se pidió la remoción de la doctora Adriana Rodríguez. El Consejo resolvió que no, porque es un órgano plural. A mí me llamó la atención una cosa respecto del doctor Petersen, que es que yo considero que es una persona bien, una persona idónea, y además de eso fue consejero de la magistratura y es hasta el día de hoy que hay elecciones del presidente de la Caja de Abogados. Sí. Entonces, de golpe aparece una situación como esta y creo que así como hay veces que se puede impugnar, se puede atacar, también hay veces que hay que defender y decir, bueno, puede haberse dado esa situación, pero de la persona a la que estamos hablando es una persona que reúne los requisitos para ser juez. De cualquier manera, integraba una terna Petersen. Después es elegido para ir al Senado. Está en proceso de selección todavía y hay un periodo en el Senado que es muy poco usado, un periodo público donde cualquier ciudadano puede ir e impugnar. Pero no debería haber sido ético que la doctora Rodríguez diga, bueno, yo tengo una familiaridad con Petersen, me hago al costado que actúa en el resto. Tenemos un problema. Probablemente sería mucho más fácil irse del Consejo, pero hay dos cuestiones ahí que tratar. Una, ser consejero es una carga pública, lo dice la ley. Es como ser, para que la audiencia entienda, presidente de una mesa electoral. Entonces, eso lo dice la ley, primera cosa. Y segundo, una cosa yo lo planteé en innumerables oportunidades, es que pudiésemos tener más suplentes o más subrogantes por estamento. Por ejemplo, los jueces de la Corte pasó en un concurso que si nos excusamos el titular, que soy yo, y el presidente suplente, que es el doctor Guillermo Catalano, el presidente de la Corte, sí, ningún juez de la Corte puede reemplazarlo. Entonces ese estamento ya queda afuera. Creo que tiene que haber una ley donde por lo menos por cada titular haya 2 o 3 suplentes. Ese es un tema a plantear, ¿no? Bueno, sí, tiene que ver con cuestiones técnicas también y a veces el ciudadano común lee el título dice, sí, che, mirá, es la familia judicial, digamos. De cualquier manera, el Consejo de la Magistratura somos 9 miembros, ¿no? Sí, y tienen referentes de la Cámara de Diputados, de otras organizaciones. Del Colegio de Abogados, de los jueces, del Ministerio Público y de la Corte. Bueno, tengo que hacer una pausa, es increíble cómo va pasando el tiempo, pero a modo de conclusión, ¿qué imagen creen que hoy el salteño puede llegar a tener de la justicia?
más allá de estos casos puntuales en general. Y hay una imagen de la justicia que está cuestionada por estos mismos cambios que estábamos hablando, y es bueno que así sea, es bueno que así sea. Después podemos hablar por qué. A la vuelta, porque ahora hacemos una pausa. La primera, en Agenda Abierta, ya seguimos hablando con Abel Cornejo, el doctor, juez de la Corte Salta. Ya regresamos. Ya van 10 años consecutivos en los que el turismo crece. Este invierno, la temporada dejó 717 millones de pesos de impacto económico. Tuvimos 253.600 arribos, 67.000 personas fueron a nuestros museos y 6.553 al tren de las nubes. Más allá de números, el verdadero éxito es tuyo. Siempre lo dijimos, vienen a disfrutar de nuestro paisaje, pero se quedan y vuelven por nuestra gente. Porque los salteños, con nuestra cordialidad, hospitalidad y con el orgullo que sentimos por lo nuestro, hacemos que cada turista sienta que siempre lo estamos esperando. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual. De lunes a viernes a las 21:55 por Somos Salta. El marketing y la política en un solo espacio. La relación entre ambos para abrir nuevas miradas. El Búnker. El primer programa dedicado a la comunicación y la consultoría política. Con la conducción de Daniel Boscus. Martes, 22 horas por Somos Salta. Plan de padrinazgo de espacios verdes. En tu ciudad destacamos el compromiso ciudadano. Ya son 35 los espacios verdes cuidados por empresas locales. Sabemos comprometernos, sabemos cumplir. Es una intención bastante plausible de parte de la municipalidad en concordato con empresas privadas, ¿no? Re linda, queda re lindo, podés venir a caminar tranquila, o sea, siempre destaco eso, que está hermosa, las plantas, todo. Me gusta, quedó re lindo. Salta, tu ciudad. Bueno, seguimos aquí en Agenda Abierta, es el segundo bloque, hay un montón de temas importantes para hablar con uno de los referentes de la justicia salteña, juez de corte. Está con nosotros el doctor Abel Cornejo y habla sin problemas. ¿Por qué a veces los jueces prefieren no hablarlo? Digamos, usted no tiene drama, viene, se siente y conversa, pero a lo mejor con otros no es tan fácil, no es tan sencillo, es una cuestión de decisión personal. Hay una cuestión de formación también en eso que se da en las universidades. Yo creo que los jueces del siglo XXI no podemos salir a hablar de cualquier cosa, por supuesto, ¿no? Habrá algunos que son más expansivos, otros que son más tímidos, pero me parece que es una forma de acercar la justicia a la gente y que la gente pueda saber qué piensa un juez, que normalmente es alguien que está más en un ambiente más recoleto, más cerrado, y saber que es un ser de carne y hueso, que tiene aciertos, que se equivoca, y que además la justicia no es patrimonio de alguien, es uno de los poderes del Estado, con el agravante que al no ser un poder electivo tiene la obligación de ser mucho más abierto y mucho más transparente en el sentido. Entonces creo que cuando a uno lo convocan hay que ir y dar la cara. Bueno, hay un tema de extrema actualidad y que tiene que ver con el periodo. ¿Cuánto puede durar un juez de corte al frente de su mandato? Y se está planteando la posibilidad de la reforma de la Constitución. Vino acá Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados, y nos dijo: muchachos, antes del fin de año esto vuela. El proyecto ya está definido, quizás en las próximas elecciones vamos a votar quiénes serían los
los congresales constituyentes, los reformistas, y lo vamos a escuchar para que recordemos qué era lo que decía y para ver qué opina el doctor al respecto de cómo podría ser la nueva conformación de la Corte de Justicia. Vamos a reformar la Constitución, me dice. O sea, ya está la decisión tomada. Por lo menos nosotros sí. Hay que buscar el consenso, buscamos obviamente, dentro de la el Cámara. Consenso con todo. Romero fue el que tiró la piedra también y que firmó el documento con Romero Urtubey. está de acuerdo, Urtubey, si se impulsa, él está de acuerdo. Pero la verdad es que la reforma de la Constitución que Romero y Urtubey estén de acuerdo, la verdad que no me preocupa. Porque usted dice nosotros somos los que tenemos la posibilidad en porque realidad, empieza por la legislatura. La reforma de la Constitución es una cosa para las generaciones venideras. Tanto Romero como Urtubey ya cumplieron su ciclo en Salta. Los dos como gobernadores, llegando a lo máximo 12 años cada uno. Digamos, si está bueno o malo, lo discutamos. Parece que no está bueno porque casi todo el mundo está de acuerdo en que se merme la cantidad de años que dure el gobernador. Está, Entonces, entre tantas otras cosas. Entre otras tantas cosas. Bueno, entonces, pero este proyecto que me dice que podría llegar a la legislatura, ¿antes de fin de año lo tenemos? Sí, nosotros tenemos, la Cámara de Diputados tiene un proyecto. Y quiero contarte que es tan bueno este proyecto que presentó el Partido Justicialista que entre una de las cosas más importantes nosotros decíamos que hay que poner que el presupuesto de educación y salud no puede bajar de 40%. Bueno, me parece que esto es lo que hay que poner hoy más que nunca, porque hoy está en peligro la educación y la salud en todo el país, no me cabe duda, y aquí en la provincia me parece que también estamos muy ajustados, falta de designaciones de médicos, falta de designaciones de enfermeros, un problema con la docencia, hoy se están discutiendo salarios. Hay un montón de temas concretos que me parece eso está que en el proyecto. Está puesto Y en el proyecto, no es solamente bajar mandato o subir mandato. Los concejales de 4 años es lo de siempre, y los diputados los gobernadores 8, bueno, y los diputados que todo sea parejo, pero a mí me parece que hay que aclarar el tema de quiénes son los que controlan para saber quiénes son oficialistas o no. Me parece que hay que discutir una nueva representación, estoy de acuerdo, un diputado por cada departamento y después una lista completa. Bueno, hay varias cosas para discutir si es que vamos a bajar los mandatos y la Corte. Muchos quieren darle la inamovilidad, yo no estoy de acuerdo, bueno, es mi opinión, es una en 59. Yo creo que a la Corte hay que darle 8 años más que suficiente a cada ministro de la Corte, que entre a una determinada edad y que después de 8 años me parece que ya está bien, ¿no? O sea, ese sería el modelo. Con estos, digamos, está, pero después de esos 8 años que vengan otros. Claro, se acabó su mandato. Como cuando se le acaba el mandato al gobernador, después de 8 años, a mí me parece que no es que a los miembros de la Corte, que son la cabeza política de la justicia, no a los otros jueces. Los otros jueces tienen inamovilidad de por vida mientras dure su buena conducta y no sean afectados por algún jurisdiccionamiento. 8 años o inamovilidad de los jueces de Corte. Bueno, 8, 6 es lo mismo, nos quedemos en 6, como estamos. Y que se puedan 8 que duren junto con el gobernador, yo creo que haríamos un enorme retroceso institucional en eso. ¿Por qué digo que nos quedemos en 6? Porque en 6, si son 7 los jueces de la Corte, que es la tradición del derecho público provincial, en este caso se dio que el actual gobernador puso los 7 jueces de la Corte. Si se disminuyen los mandatos, eso no va a pasar. Entonces, por eso es que cuando yo oigo hablar de todo, no hay nada atractivo, por eso digo que es muy importante que opine gente que es ya de otra generación, porque ahí también escucho otra cosa que es importantísima. No, la Constitución en realidad es, Alberdi decía que es como la guía de navegación de una embarcación para tiempos de paz y para tiempos de borrasca, ¿no? Ahora, si nosotros empezamos a incluir cláusulas económicas dentro de la Constitución, cuidado, porque si ya la cumplimos a medias, porque nunca se cumple exactamente como una expresión de deseo, todo lo que está ahí, si ya ponemos el presupuesto también dentro de la Constitución, lo que él decía de salud y educación, aunque sea para salud y educación, ¿qué pasa si es que no se puede cumplir eso? Porque hay una crisis económica como la que estamos viviendo en este momento. Entonces queda el Poder Ejecutivo absolutamente atado a una situación de esa naturaleza. Yo creo que la Constitución siempre tiene que tener cláusulas dinámicas, como es, por ejemplo, el amparo en Salta, que es ejemplo a nivel país, y que la Corte dure 6 años con la posibilidad de que puedan ir renovando el mandato cada 6 y ver
cómo es este nuevo cambio social que se está presentando en la Argentina, que yo insisto que es un cambio muy profundo y muy interesante de ver. Ahora, ¿por qué no la inamovilidad? Que el juez llegue y ya sepa que tiene asegurado su función, su lugar, y que eso le permita poder impartir justicia con el que venga, que no tenga que deberle esto que decimos hace rato. La inamovilidad, Daniel, está en retroceso en el mundo. Los jueces de la Corte de Justicia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, duran 6 años con la posibilidad de una reelección. Los del Tribunal Europeo de Derechos Humanos duran 6 años con posibilidad de una reelección. La mayoría de los tribunales constitucionales de las democracias occidentales duran entre 10, 12 y 15 años sin reelección, ¿no? Entonces, con este criterio, cuando a mí me dicen de que los jueces van a ser más independientes porque duren toda la vida, yo digo, ¿qué está pasando en Comodoro Pi, por ejemplo? ¿No? Porque ahí no podemos hablar de independencia, supongo. Cuando vemos un juez o un ex juez como claro, como fue el otro día, que un ex juez federal pida ser arrepentido. Sí. Si era cierto lo que él ha dicho, él era un juez que era funcional absolutamente al poder. Si era cierto que él le apretaban el cuello, como él graficó esa situación, uno se fue al exilio. Plata tiene, demostró tener un patrimonio que no lo tenemos, por lo menos nosotros dos, seguro. Entonces, después uno se fue a Uruguay, dio una conferencia de prensa en Montevideo y dijo, yo soy una víctima, pasó. Hubo un señor que se han olvidado, que cuando Néstor Kirchner fue gobernador, que le hizo un juicio al Estado, que le disolvieron el cargo que tenía, que era el procurador general de la provincia, Eduardo Sosa se llama, que tuvo la dignidad, que le reformaron la Constitución, le sacaron el cargo, lo quisieron indemnizar, le quisieron dar otro cargo y sigue luchando que lo repongan judicialmente en su cargo. La Corte Suprema emitió 3 fallos respecto de Sosa y sigue desde hace más de 15 años buscando que lo repongan en su cargo. Eso sería que tengamos seguridad jurídica en el país. O sea que la inamovilidad no te garantiza, un ejemplo digamos, de dignidad. Lo de la inamovilidad, a mí cuando yo lo escucho que es garantía de independencia, a mí me da un poco de gracia. La independencia, una independencia intelectual y una independencia espiritual. A ninguno nos obliga, nos pone una pistola en la cabeza para ser juez de la Corte. Ser juez de la Corte es un altísimo honor que uno busca estar a la altura de las circunstancias, pero eso no depende de la cantidad de años, sino del buen desempeño, que es otra cosa totalmente diferente. Bien, lo escucho hablar y hace rato decía también que, bueno, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. ¿Qué relación tienen con el Ejecutivo aquí en Salta? Hablando de todo. ¿Cómo se llevan con Urtubey, por ejemplo? Bien, nos llevamos bien, pero nos llevaríamos mucho mejor si es que tuviésemos autarquía financiera. En ese sentido nos llevaríamos mejor. ¿Por qué? Los poderes del Estado, y porque el Poder Judicial de Salta, en eso, por ejemplo, yo haría hincapié en que para eso no hace falta una reforma. Es una ley de la legislatura de la provincia, que en un momento dado parecía que íbamos a avanzar y después quedó paralizado. Es de los pocos poderes judiciales que no tiene presupuesto propio. Entonces nosotros dependemos del ministro de Economía de turno. Eso sí afecta a la independencia del Poder Judicial, ¿ves? Y yo lo he señalado en innumerables oportunidades. Ahora, siempre se habla de que es malísimo que haya relación con los otros poderes, como si fuese que eso va... yo hablo con todo el mundo, y si uno tiene, insisto, independencia espiritual e independencia intelectual, por supuesto que los jueces no podemos cogobernar, pero sí fallar de acuerdo a nuestra conciencia y a lo que nos pusieron. Ese es el sentido, el fin último para el cual existe el Poder Judicial. Y tampoco creer que el Poder Judicial es un suprapoder que puede cogobernar o decidir la suerte de los otros poderes. O sea, eso hay que hacer todo un análisis ponderativo de hasta dónde. Yo creo hay en este momento que se está reivindicando a la mujer como tal, en plenitud en sus derechos. Viviane Forestier, que es una periodista y economista francesa, le preguntaron una vuelta, ¿cuál es su definición de la justicia? Dice, yo no creo en la justicia. En lo que creo, cuando hay atisbo de justicia, es cuando se frena la violencia del poder. Eso me parece que es muy importante, para lo cual también hay que formar en las universidades y hay que concientizar a la ciudadanía, porque no podemos esperar héroes de los jueces. Tenemos que esperar ciudadanos que cumplan con su función, como lo de los otros poderes. Definitivamente. Bueno, y en la Corte ahora sumaron a Teresa Ovejero, sí, una mujer
Además de Sandra Bonari, ¿no? Exactamente, de Sandra. ¿Qué aire les dio a ustedes como corte, como cuerpo? Es bueno, hay muchas juezas buenas. Hasta ahora nunca tuvimos una presidenta del Corte de Justicia, ¿no? No, hasta ahora no tuvimos. Yo en algún reportaje dijo que ojalá que toque alguna vez que una mujer sea la presidenta de la Corte. En varias provincias hay. Sin ir más lejos ahora, la Junta Federal de Jueces está María del Carmen Bataini, que es del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. A mí me hubiese encantado que Carmen Argibay hubiese sido la presidenta de la Corte Suprema de la Argentina, que para mí es uno de los modelos de jueces a seguir, ¿no? En este caso, de jueza a seguir. Una mujer maravillosa, valiente. Yo no siempre coincidí con su fallo, nos peleábamos muchísimo. Vino a Salta varias veces. Varias veces, pero tengo un enorme ejemplo de lo que es el ejercicio comprometido a la magistratura. Hay grandes juristas argentinas que podrían ocupar la Corte Suprema, y en la Corte de Justicia de Salta yo señalé también, es como si fuese que una concesión que haya 2 mujeres, podría ser perfectamente que la mitad de la Corte o más haya mujeres, porque hay juezas en este momento del Poder Judicial que tienen la formación y la envergadura más que suficiente para ocupar ese cargo. O sea que eso no tiene que ser porque como una cuestión prebendaria, digamos. Yo estoy en contra de los cupos, creo que tiene que haber. Ahora se discutió la despenalización del aborto en Salta. A mí me daba vergüenza que los 7 diputados nacionales por Salta sean hombres. ¿Qué pasó con la oficialización ahí? Yo esto lo digo con autoridad moral porque fui el primer juez federal que concede un amparo al Consejo Nacional de la Mujer para que las mujeres tengan posibilidades reales de ser electas. Claro, porque se arman las listas con la posibilidad de que sea un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y hay un decreto reglamentario. Resulta que los 7 diputados nacionales por Salta son hombres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todas estas cosas son las cosas que se están empezando a discutir, y es muy preocupante cuando empezamos a hacer oídos sordos a los cambios sociales. Los cambios sociales, cuando se producen, hay que saberlos escuchar y hay que saberlos interpretar rápidamente y saberlos introducir dentro de los esquemas de poder también. ¿Qué piensa de la despenalización del aborto? Yo siempre dije que tengo una postura intermedia al respecto. Yo estoy a favor de la vida, pero a mí me parece que el 86, inciso 2 del Código Penal, nunca se aplicó. Y además es a veces casi ya hasta una discusión vieja por distintas cosas que seguimos discutiendo, como dijimos antes, en el caso de que sea violada una mujer, que te decía que era de una mujer que tenga problemas mentales. Yo creo que cualquier mujer que sea violada tiene derecho a eso, porque eso es la consecuencia jurídica de un delito, o cuando esté en peligro la vida de la madre. ¿Cómo se va a sacrificar la vida de la madre que, aunque no tenga más hijos, hay una vida humana concreta a la que hay que salvar ahí? Lo interesante de este tema que se planteó es que, más allá de las posturas de un lado y de otro, en algunos casos extremas, pero una enorme franja de la sociedad lo que revalorizó es el rol de autodecisión de la mujer, que a mí es lo que me parece más importante, que es una conquista inalienable desde ese punto de vista. La mujer es quien tiene derecho y tiene su conciencia. Sí, a mí me tocaba seguir el debate y también verlo en las redes sociales, y me quedó dando vuelta la frase que acaba de decir. Me daba vergüenza ver a que teníamos en Salta 7 legisladores salteños varones. Entonces, ¿qué van a opinar? Hay temas que son muy puntuales. No es una cuestión de hacer, es una cuestión ni de género, ni de demagogia de género con este sentido, pero hay temas puntuales que solamente una mujer como tal los puede interpretar, los puede sentir y los puede defender, independientemente que uno adhiera, porque es una cuestión de civilización también eso. Pero hay un nuevo rol de la mujer en la sociedad. Hoy la mujer es profesional, produce, es creativa, y es otro de los cambios que se está dando, y parece que nosotros tampoco nos hemos dado cuenta de eso. Bueno, nos quedan 6 minutos por lo que me dice la producción en un rato. Ya tenemos que ir cerrando, pero no quería dejarlo, lo había anotado como tema previo y digo, lo quiero charlar también con el doctor.
el tema del narcotráfico. Usted fue juez federal antes de ser Así juez de es. Corte, le tocó estar a cargo de todo esto. Incluso ahora Reynoso, ex juez federal, está siendo juzgado por un montón de cosas. Lo citaron a usted como testigo en uno de las audiencias o no. Ah, sí, yo me enteré por los medios, nunca me llamaron. ¿No fue al final? No, Ah, no fue. nunca me Bueno, llamaron. En un juicio interminable también, ¿no? Ajá. Otra Sí, crítica. no termina más. Y mientras tanto Reynoso está detenido. Yo nunca vi Sin que sentencia. sea un juicio nada más que los días lunes. Una Sí, lo cosa que increíble explican eso, ¿no? es que los miembros del tribunal no son de Salta, entonces tienen que venir de Tucumán, de otras provincias, los Bueno, lunes entonces habrá que hacer una gestión ante la Corte Suprema de Justicia que en casos como ese, que es un caso que tuvo una envergadura no nacional sino internacional, ahí tenemos un caso paradigmático para hacer una crítica a la celeridad de la justicia, ¿no? Y otra cosa que yo no entiendo es que haya un solo detenido y el resto libre. O estaban todos libres esperando la sentencia o están todos detenidos, ¿no? Claro. Y era una oportunidad histórica para hacer cambios profundos dentro de la justicia federal. No se hizo. Lamentablemente no se hicieron. cambios profundos como qué, por ejemplo. Hay un proyecto del senador Urtubey de crear más juzgados federales. Cambios del funcionamiento de la justicia. No puede ser que siga teniendo competencia múltiple la justicia federal en zona de frontera. Tienen que haber juzgados especializados que entiendan sobre ese tema. Y de ahí yo tengo mis dudas sobre la eficacia de los juzgados en zona de frontera. Yo creo que en zona de frontera, antes que mandar a las Fuerzas Armadas, que seguir mandando fuerzas, lo que hay que hacer es invertir. Tenemos una de las zonas más ricas del país, invadida por gente que va comprando propiedades para hacer intercambios de droga ahí, un estado de desprotección social alarmante, grados de prostitución infantil de los 12 o los 13 años, y una desinversión absoluta, que es una política de Estado, del Estado Nacional, que yo le aseguro que si en 5 años hubiese una política sostenida del Estado de Desarrollo en el norte, no estaríamos hablando de este tema. O sea, no se soluciona, pero en 5 años usted me dice, podemos ponerle un freno. Por supuesto. Ponen un freno porque tiene que haber más inclusión, más educación, tiene que haber un movimiento de la economía. Da la sensación de que se está mexicanizando el norte argentino. El mejor aliado por necesidad y por indigencia que tiene el narcotráfico es la pobreza. La perversidad mayor del narcotráfico es aprovecharse de la gente que no tiene nada, porque no puede sobrevivir esa gente. Entonces, si no se invierte y no hay políticas públicas en ese sentido, no todo está gobernado por el capitalismo ni las tasas de interés. Hay veces que hay que salirse de esa lógica y ver en algunas zonas del país, como es el norte nuestro o el nordeste, que son las dos regiones más pobres de la Argentina, ver realmente qué es lo que vamos a hacer con eso. Uno ve los datos que surgen del caso Reynoso y si se termina confirmando, es como una serie de Netflix, digamos. Quien tenía que cuidar que no entre la droga, finalmente era el que terminaba negociando. A veces la realidad supera la ficción, ¿eh? Sí, bueno, ¿a usted le tocó, era colega de él, tenía trato con Reynoso? He tenido trato inicial y después hay que acordarse que tuve ese famoso tema de los 113 kilos de cocaína que entraron. Bueno, que nunca, uno dice, ¿cómo puede pasar esto? ¿Entran? ¿Cuántos kilos entraron? 113, pero que los llevaban policías federales. Sí. Entonces volvemos otra vez al tema de la fuerza. Habían atravesado 4 jurisdicciones de la Policía Federal. Uno era delegado, otro era subdelegado en Salta, y de ahí se plantearon conflictos de competencia para que termine volviendo la causa a él, ¿no? Bueno, son cosas inexplicables las que han pasado en eso. Y yo le tengo que aclarar a Daniel que a mí me trajo muchísimos problemas decir este tipo de cosas, ¿no? Muchísimos problemas. Es que trabajar con el narcotráfico no es fácil, muchos tienen miedo, otros deciden apartarse, o si no terminan siendo cooptados por la cuestión económica. Exactamente. Entonces, la única forma como es plata, inversión y que definitivamente haya una decisión política. Es llevar desarrollo, es llevar desarrollo a la zona. Es fundamental eso. Desarrollo, educación, inclusión, y que se pueda aplicar una política en el tiempo donde no pasen. Tenemos una comunidad nueva en Orán, por ejemplo, de colombianos, donde largan fuegos artificiales después de una entrega de droga, que eso hace 10 años atrás era impensable, que son partes también de los fracasos que ha tenido el famoso Plan América de los Estados Unidos para Sudamérica. Entonces yo no creo
jamás en el uso de la violencia, sino creo firmemente en las políticas públicas de desarrollo. Doctor, muchas gracias por venir a visitarnos. Un gusto. A usted. Abel Cornejo, juez de la Corte, ex juez federal, hablando de todo un poco y pudiendo conocer su opinión sobre determinados temas. Creemos que ha sido bastante interesante y para poder conocer quiénes son los que imparten justicia, quiénes son los que están en los lugares de decisiones. Nos vino a visitar y nos volveremos a encontrar en una semana. Que tengan un buen descanso. Hasta el próximo Agenda Abierta.